Clase número 4. La historia del perro. Todos los perros que hay hoy en día vienen del lobo gris. Si bien durante mucho tiempo se especuló que era posible que algunos perros vinieran del chacal, otros del lobo, otros del zorro, se ha demostrado ya de forma clarísima con los avances en genética de que esto no es así. Durante cientos de miles de años cohabitamos por todo el hemisferio norte los seres humanos y los lobos grises. Los lobos grises eran una especie tremendamente exitosa. Hoy en día están prácticamente en extinción en todos lados, menos en Alaska y Rusia, pero en ese tiempo eh, había millones y millones de lobos grises en esta zona. Ocurre que los lobos grises, al llegar a la madurez sexual alrededor de los 2 años, sobre todo cuando viene el momento del celo de las hembras, que es una vez al año, tanto macho como hembra alfa se vuelven tremendamente agresivos. Esto tiene un propósito. El propósito es inhibir el desarrollo eh, del sexual de los otros lobos, machos y hembras, de forma que solo los alfas se reproduzcan. ¿Okay? Los órganos sexuales tanto de machos como de hembras se encuentran atrofiados la mayor parte del año y se desarrollan solamente al momento del celo. Por lo tanto, al atemorizar y mantener en un estado emocionalmente de, de miedo y de pavor, ¿no es cierto?, los órganos sexuales de los omegas, bueno, por lo menos no de los alfa, de los demás, no se desarrollan. ¿Okay? En este momento, los lobos jóvenes que están llegando a la madurez sexual también empiezan a recibir la intimidación y ataques, sobre todo ataques ritualizados, pero también ataques de los alfa, y los obliga de cierta forma a migrar, ¿okay? A un destierro, a buscar sus propios futuro en otro lugar. ¿Okay? La situación en el grupo social es muy tensa y los lobos jóvenes en estado de reproductivo son desterrados del grupo social. Dentro de estos lobos, los más maduros, los más despiertos, los más agresivos, encuentran rápidamente eh, otros lobos y forman sus propios grupos sociales. Sin embargo, los más tímidos, los más infantiles, los más asustadizos, no son capaces de incorporarse a estos grupos sociales y son atacados y empiezan a derivar, a caminar, buscando alimento. La desesperación del hambre los aleja cada vez más de los lugares de cacería de los lobos. eh, y la misma desesperación del hambre los lleva a acercarse a los poblados humanos. Eh, entonces estos lobos infantiles empiezan a acercarse, ¿no es cierto?, a los poblados humanos atraídos por el olor a comida, a materia fecal, eh, y descubren que alrededor del poblado humano hay un nicho alimenticio muy rico. Estamos hablando de hace 100.000 años atrás, donde el ser humano era transhumante, estábamos en pequeños grupos, como clanes, ¿no es cierto? Y vamos siguiendo la migración de los animales, buscando lugares específicos cerca de los ríos, donde pudiésemos resguardarnos, pero eran básicamente campamentos de hojas y palos y cueros y piedras, ¿no es cierto? Y eran absolutamente temporales. En la medida que el ser humano iba contaminando alrededor del campamento con materia fecal, con huesos, inevitablemente se tenía que cambiar para cuando empezaban a enfermarse o cuando ya la situación era insostenible. Vamos a ver que ya 100.000 años atrás empezamos a encontrar las primeras evidencias de lobos grises que, si bien no vivían dentro del poblado como el perro moderno, pululaban alrededor y seguían a estos grupos de humanos eh,
de un lugar a otro. Mantenían su distancia, y cuando los seres humanos estaban descansando probablemente se acercaban al vertedero improvisado alrededor del poblado a comerse las cacas, a comerse las pieles, los huesos, todos los desechos. Es, según la teoría del reloj molecular, hace 100.000 años ya empezamos a encontrar, ¿no es cierto?, este vínculo entre el lobo gris y el ser humano. Y esto coincide con las primeras osamentas y tumbas caninas, ¿no es cierto?, que encontramos lobos grises que han sido sepultados con los rituales de un ser humano, con collares, con un hueso a su lado, y evidentemente tenían un significado para estas personas. Probablemente estos lobos siguieron a ese grupo por años antes de morir. Existe una teoría desarrollada por Pat Shipman, donde él postula que el éxito que tuvo el Homo sapiens, a diferencia del Neandertal y de otros homínidos originales, ¿no es cierto?, eh, se debe en gran parte a la alianza que hace con el perro. Él postula que el Neandertal tiene una mandíbula mucho más fuerte para morder y atacar, tiene una nariz mucho más grande que le permite un olfato mucho más desarrollado para encontrar las presas, y probablemente hay varias personas que especulan que eran más inteligentes que nosotros. Por lo tanto, ¿por qué no tuvieron éxito adaptativo ellos? ¿Por qué ellos desaparecieron y nosotros proliferamos? Bueno, Pat Shipman lo atribuye a la alianza con el perro. Nosotros, a través de la alianza con el perro, accedemos a este olfato súper desarrollado que nos permite encontrar presas de forma muy, muy certera, a estas mandíbulas potentes que nos permiten atrapar animales, sobre todo animales pequeños, que el Neandertal probablemente no podía pillar producto de su velocidad. El ser humano, a través del perro, sí puede acceder a ellos. Estamos hablando de periodos muy difíciles, glaciaciones, periodos en los que las grandes presas a lo mejor desaparecen o son muy difíciles de encontrar, y lo único que nos quedan son conejos, liebres y pequeños animales que el perro nos ayuda a atrapar, ¿ya? Entonces, Shipman postula que el Homo sapiens, a través de esta alianza donde subcontrata en el perro, en el protolobo, como quieras llamarlo, estas habilidades, puede sobrevivir y equiparar sus habilidades con las del Neandertal. Sin embargo, el Neandertal, por tener esta mandíbula gigante y esta nariz bulbosa enorme, no es capaz de fonar de forma precisa y por lo tanto nunca desarrolla un lenguaje como tal. Y por lo tanto, al no poder transmitir la información de uno a otro y de generación en generación, entra en extinción. ¿Okay? El perro, dentro de los primeros aportes que nos trae en esta época donde todavía vive alrededor del poblado y a lo más nos acompaña por ahí en la cacería, a lo mejor a la distancia, se encuentra el sistema de alerta temprana. Estos lobos ya conocen a la gente del poblado y van a gruñir al ver un desconocido. Todavía son probablemente bien lobos y no ladran, pero sí van a gruñir y darnos señales claras de que hay alerta. También van a constituir un factor muy importante para el control de plagas y la mitigación de estos vectores, ¿no es cierto?, de enfermedades, como es la caca y los desechos orgánicos. Y además la detección de presas de forma específica mediante el olfato. Hace 15.000 años, cuando el ser humano comienza a descubrir la agricultura y comienza a sentarse ya en poblados establecidos, estos poblados se construyen al lado de los ríos, en los cruces de caminos, y empiezan a vivir de producir eh, 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 alimentos, de producir bienes elaborados, ¿no es cierto? Y este poblado ya no es un grupo de personas transhumantes que se van moviendo. Empiezan a haber ya casas más establecidas, hechas de madera, de piedras, ¿no es cierto?, que ya no se van a mover de ahí. Y alrededor de este poblado ya no hay solamente este basural, sino que hay un perímetro de plantaciones
que aíslan o insulan al perro de volver a cruzarse con estos lobos salvajes. Hasta ahora, estas lobos y sobre todo las lobas salvajes van, o sea, estas lobas protoperros, ¿no es cierto? En los momentos de los celos, van a atraer a los lobos salvajes que las van a montar y la sangre va a volver a licuarse, a diluirse con esta sangre salvaje. Sin embargo, una vez que ya estos poblados se sentan, los lobos ya no se acercan. Y, y la sangre de estos protoperros empieza a volverse cada vez más dócil, se empiezan a cruzar cada vez más entre ellos y se empiezan a volver cada vez más mansos y dóciles y mejor dispuestos hacia el ser humano. En este momento empezamos a incorporar algunos de los perros a nuestro poblado. Algunos de estos protoperros, ¿no es cierto? Empezamos a traerlos desde bebé, ya sea porque se murió la mamá y los niños los encontraron y los trajeron, o por algún motivo empiezan a ser criados ya dentro de las casas o dentro del poblado. Empiezan a presentar diversos beneficios adicionales. Uno de los más importantes es calentar las camas. Estamos hablando de una época de mucho, mucho frío. Imagínate Alemania, pleno invierno. Es un clima muy agresivo. Mucha gente se muere de frío durante las noches. Pues si tú tienes 2 o 3 perros durmiendo bajo las pieles, te van a mantener calentito. Empiezan a ayudarnos ya de forma mucho más específica en la cacería, atrapando la presa, avisándonos de la presa, ¿no es cierto? Empiezan a ayudarnos con el pastoreo en la medida que vamos juntando animales y domesticando animales. El perro pasa a ser un colaborador para ayudarnos a pillarlos, a reunirlos. Recuerden que la domesticación del perro viene mucho antes que la del caballo. Y también como animal de carga, ¿okay? Muy parecido a las películas de vaqueros, ¿no es cierto? Cuando cuelgan, le ponen al caballo estas varillas y hacen una camilla para llevar a los enfermos. Los perros llevaban carga, sobre todo en los viajes largos. ¿Okay? Y empiezan también a tirar carretas, empiezan a hacer trabajo cada vez más específico y más depurado a nuestras necesidades. Todo el proceso de infantilización en cánidos fue muy estudiado por un señor que se llama Dmitry Belyaev. Él estudia en los años 50 al zorro plateado. Él empieza a buscar dentro de estos zorros plateados que son tremendamente salvajes y agresivos, a criar solamente del 10% más dócil hacia el ser humano. Y va descubriendo rápidamente, en 20 generaciones, tiene los zorros plateados que se comportan como un perro, que prefieren estar con el ser humano que estar con otros zorros, que empiezan a mover la cola y dar señales amistosas hacia los seres humanos, que no los rehuyen y que buscan su contacto. 20 generaciones en términos genéticos es muy poquito, ¿okay? También empieza a descubrir que hay conexiones muy fuertes, que un gen no trae solamente una característica, sino que una serie, y que por ejemplo la docilidad y el infantilismo están asociados, por ejemplo, a orejas caídas, manchas blancas y diversas otras características físicas que van asociadas genéticamente a la docilidad. Los griegos, ya en el siglo V a.C., hacen diferencia clara entre los tipos de perros, ¿okay? Entre los perros de trabajo y los perros de compañía. Los perros que cazan, los perros que viven, que juegan con los niños, los perros que hacen distintas funciones, ¿okay? Esta no es una diferencia física y morfológica como los hoy en día, es en términos de conducta y comportamiento. El animal que caza, ¿no es cierto?, de bien, se cruza, se busca cruzarlo con la hembra que caza bien. Y de esa forma, los griegos, ya en los diálogos platónicos vemos que los griegos claramente entienden de que en la medida que tú cruzas al mejor cazador con la mejor cazadora, los hijos salen buenos cazadores. Y que esto va mejorando en el tiempo, ¿no? Ya el tiempo de los romanos está más o menos claro los trabajos específicos que hace el perro.
hay perros de pastoreo que se cruzan con otros perros de pastoreo para pastorear, perros de guardia, perros de caza, perros de carga, perros de compañía y perros de circo. Y cada uno en el fondo tiene sus funciones específicas, se cría con otros que realizan de buena manera las mismas funciones buscando mejorar la genética. Sin embargo, a estas alturas tiene poco que ver con los aspectos físicos, excepto en la necesidad en cuanto a las prestaciones, ¿no es cierto?, que tiene que tener el perro. Un perro de guardia probablemente tiene que ser un perro grande y musculoso, un perro de pastoreo probablemente tiene que ser más pequeño y liviano, pero no al punto hoy en día que el stop, que las marcas, que la que la postura, eso todavía no existía. Vamos a ver que a lo largo de la historia no se desarrolla mayormente esto. Vamos a ver que históricamente hay básicamente 8 grandes razas, ¿no es cierto? O tipologías claras de perro. Y que no es sino hasta mucho después, alrededor de 1845, 1850, que recién empezamos a ver este boom, ¿no es cierto?, de razas marcadas que tienen una apariencia específica, y eso viene básicamente con el Kennel Club. En 1850 en Inglaterra se prohíben las peleas de perros, que era un deporte nacional a la fecha, y básicamente eso deja un vacío muy grande. Y de este vacío probablemente emerge el British Kennel Club, que, y empieza todo este boom por la apariencia. ¿Okay? Y de haber 8 razas y varios tipos de perros pasamos a tener entre, dependiendo las inscritas en el club, yo sé que son como 350, y el total de razas que existen en el mundo, aunque no estén reconocidas por el kennel, son más de 600, ¿no es cierto? Por lo tanto, en 150 años hay un boom, una especificación donde empieza a criar perros con cierta apariencia, muchas veces sustentado en que esto sirve para tal y que esta nariz me va a servir para... Pero sobre todo impulsado por un tema morfológico de apariencia y de estas competencias de belleza, ¿no? Vamos a ver que dentro de las razas que tenemos hoy en día hay una alta especialización. Ciertas razas tienen ciertos instintos y otras razas tienen otros instintos, y eso nos sirve para usarlos para un propósito o para otro con mayor efectividad. Sin embargo, eso no dice que un Rottweiler no puede hacer terapia o que un salchicha no puede pastorear. Se puede. Lo que pasa es que la tasa de efectividad y el nivel de éxito no va a ser el que hubiese sido probablemente si yo, en vez de ir a ver camadas de Bulldog, voy a ver camadas de Border Collie. ¿Vale? Fin de la